Ok, vámonos entonces al segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, límite cuando x tiende a 2, perdón, a 0, de 2 por e elevado, esto es un exponente, ¿ok? Lo que pasa es que pareciera que no. E elevado a x sobre x más 1, fuera de esa expresión menos 1, y toda esa resta está elevada a x cuadrado más 1 sobre x. Vamos a evaluar qué pasa si x tiende a 0. Esto me da 0 y esto me da 0, por lo tanto esto se convierte en e a la 1. Y aquí hay un error porque esto no da 1. Si esto da 0 y esto da 0, esto está malo. Porque esto da, perdón, e a la 0, sí, olvídalo. E a la 0 que da 1, 2 por 1 me da 2 menos 1 me da 1. Esto no sé qué estaba pensando. Y al elevar aquí, esto me da 0 más 1 entre 0, 1 entre 0 da infinito. Por lo tanto, esto es 1 a la infinito. Entonces, estas dos primeras partes siempre se hacen igualito. Igualamos a L, aplicamos logaritmo neperiano a ambos miembros. Al aplicar logaritmo neperiano a ambos miembros, el logaritmo puede entrar dentro del límite. Y al entrar dentro del límite, este exponente lo podemos bajar a multiplicar. Por lo tanto, se convierte en límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 1 entre x multiplicado por el logaritmo neperiano de 2 por e elevado a x sobre x más 1 menos 1 igual al neperiano de L. ¿Ok? Fíjense lo que yo les decía hace un rato cuando estaba haciendo la explicación teórica. A nivel teórico te proponen siempre que tú bajes G al denominador, pero eso no lo tenemos que aprender de memoria, no hay que caletrearlo, hay que ver la función. Entonces mira lo que pasa aquí. ¿Para qué yo voy a bajar x cuadrado más 1 sobre x al denominador? Yo analizo esta operación y veo dónde está el problema. Si x vale 0, este paréntesis me da 0 más 1, él no tiene problema, él no es indeterminado. ¿Dónde está el problema? El problema lo está produciendo el logaritmo y esta x. Entonces yo sé por multiplicación de fracciones que se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Yo reorganizo esta operación convenientemente. Y luego yo sé que el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces yo separo este límite con esta función, me da 1. Y este límite con esta función me da 0 sobre 0. Entonces yo trabajo este límite indeterminado. Si ustedes se aprenden de caletre y sin razonar mandan esta función para el denominador, como te dice la explicación teórica, tú conviertes ese límite en un monstruo porque te queda una fracción que la invertiste, que la tienes que derivar. No, muchachos, analicen la función y utilicen los teoremas, porque para eso son, para facilitarnos el proceso de solución. Entonces separé en 2, este límite es determinado, me dio 1, y el límite que me queda es indeterminado de la forma 0 sobre 0. Límite cuando x tiende a 0 del neperiano de 2 por e elevado a x sobre x más 1 menos 1 entre x. Como él es indeterminado 0 sobre 0, utilizo la regla de L'Hopital. ¿Qué te dice la regla de L'Hopital? Deriva el numerador y deriva el denominador. Normalmente siempre aplicamos de primero la regla de L'Hopital. ¿Por qué? Porque la regla de L'Hopital nos va a permitir liberarnos de ese logaritmo. Ya después, en el proceso de solución, uno evalúa si sigues con L'Hopital o te buscas otra ruta, dependiendo de lo que esté allí, ¿ok? ¿Qué me ofrece esa función para ser abordada? Entonces, ¿cómo derivamos ese logaritmo? 1 entre el argumento, eso es lo que tengo aquí en este denominador. 2 por e elevado a x sobre x más 1 menos 1. Por la derivada del argumento, o lo que es lo mismo,
en el numerador la derivada del argumento, en el denominador el argumento, cuando estoy derivando un logaritmo, ¿ok? Entonces, cuando derivamos esto sería constante 2 por función. La derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función. La función es e elevada a x sobre x más 1. La derivada de la exponencial es ella misma, por eso queda igualita, por la derivada de ese exponente. Cuando vamos a derivar ese exponente es un cociente. Entonces sería la derivada de x que me da 1 por x más 1 sin derivar, menos la derivada del denominador que me da 1 por el numerador sin derivar. Por eso queda esa expresión entre el denominador al cuadrado. Todo esto es la derivada de ese numerador entre la derivada de x. La derivada de x me da 1. ¿Ok? Ya ahí aplicamos la regla del L'Hopital. En el siguiente paso, ¿qué hacemos? Pues simplificamos. Entonces, esta fracción, lo que está aquí dentro del paréntesis, se convirtió en 1 sobre x más 1 al cuadrado, y este señor con este señor se convirtió en 2 por e elevado a x más 1 sobre x más 1, en el denominador 2 por e elevado a x sobre x más 1 restado de 1. ¿Ok? Aquí evaluamos y aquí no hay mayor problema al evaluar. Al sustituir x por 0 nos queda 0 entre 1, nos da 0, e a la 0 nos da 1, 2 por 1 nos da 2. En el denominador nos da 2 menos 1, queda 1. Y aquí al evaluar por 0 nos da 1 entre 1 al cuadrado, queda 1. Por lo tanto sería 2 entre 1 por 1, queda 2. 2 es igual al neperiano de L, pues despejamos L y L nos da e a la 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 2 por e elevado a x sobre x más 1 menos 1, todo eso elevado a x cuadrado más 1 sobre x nos da e al cuadrado. ¿Hay alguna pregunta con este límite? Ok, vamos al tercer ejemplo. Límite cuando x tiende a 1 de 2 menos x elevado a la tangente de pi medios x o pi x sobre 2. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Pues 2 menos 1 nos da 1. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Nos da tangente de pi medios. Pues la tangente de pi medios va a tender a más infinito o a menos infinito, dependiendo de si es por la derecha o si es por la izquierda, ¿ok? De pi medios. ¿Cómo lo sabemos? Nuevamente, para ustedes va a ser muy, muy importante las gráficas de las funciones notables, ¿de acuerdo? Cuando ustedes no sepan el comportamiento de una función o de un límite, usted se busca o se recuerda de la gráfica de las funciones notables. Claro, yo aquí como la estoy haciendo a mano me quedan un poco feas, pero bueno, no importa. Lo que estoy dibujando en rojo es la recta x igual pi medios, que es una asíntota de esa función tangente. Voy a dibujar solamente la parte que me interesa y ella se comporta así. Esa es la función tangente, más o menos así. ¿Ok? Fíjate qué le pasa a la función. Cuando la x está muy cerca de pi medios por la izquierda, por este lado, la y tiende al más infinito. Pero cuando está muy cerca de pi medios por el lado derecho, ¿qué le pasa a la y? Tiende a menos infinito. Va a ser más infinito o menos infinito dependiendo de si es pi medios por la derecha o pi medios por la izquierda. Pero cuando estamos reconociendo la indeterminación, eso no importa, ese signo no me importa, yo lo obvio. Ese signo no se puede obviar cuando estamos dando la respuesta final. Pero para reconocer la indeterminación, sea más infinito o sea menos infinito, ahí hay una indeterminación, ¿ok?
Entonces, listo, está reconocida como esa indeterminación los dos primeros pasos que siempre hacemos. Lo igualamos a L, aplicamos logaritmo, ese logaritmo puede pasar dentro del límite. Al pasar dentro del límite por el teorema de funciones compuestas, pues entonces obtenemos límite cuando x tiende a 1 de la tangente de pi medios por x, ese exponente lo bajé a multiplicar, por el logaritmo neperiano de la base de esa potencia, que sería 2 menos x. Cuando analizamos esta expresión, fíjense lo que yo les decía antes, si ustedes se caletrean la parte teórica, ¿qué te dice la parte teórica? Transforma esa g y ponla como 1 sobre g en el denominador. Perdón. No te lo caletrees, analiza qué te da esa función. ¿Y qué me da esa función? Que la tangente la puedo expresar como seno sobre coseno. Entonces la transformo en seno de pi medios x sobre 2. Perdón. La transformo en seno de pi medios x sobre 2 entre coseno de pi medios x sobre 2 por el logaritmo neperiano de 2 menos x. Si x tiende a 1, vamos a buscar dónde está el problema. Si yo cambio x por 1, aquí ¿qué me queda? Pi medios. ¿Cuánto vale seno de pi medios? 1. Eso no tiene problema. Cuando evalúo aquí, coseno de pi por 0 entre 2, coseno de 0 da 0. Si x tiende a 1, 2 menos 1 da 1, neperiano 1 da 0. ¿Dónde está el problema? En este factor y este factor. Muchachos, no es que yo evalúo la mitad que me conviene, no. Yo aplico teoremas de límite. Límite de un producto es el producto de los límites. Entonces yo separo en dos funciones. Una función, seno de pi medios x, la otra función, neperiano de 2 menos x entre coseno de pi medios x. Esta con esta me producen una indeterminación, 0 sobre 0, mientras que esta es un límite determinado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que lo ponemos directo, pero no es que evalúo un pedacito, no. Estoy usando teorema de límite que me permite separar. ¿Ok? Entonces hago la separación, aquí hay un 0 sobre 0, aplico L'Hopital. La derivada del numerador es un logaritmo. ¿Cómo derivamos el numerador? 1 entre el argumento por la derivada del argumento, o lo que es lo mismo, la derivada del argumento entre el argumento, que es lo que está aquí. La derivada de 2 menos x menos 1, entre 2 menos x, porque estoy derivando neperiano. En el denominador, regla de la cadena. Bueno, en las dos se está aplicando regla de la cadena. Lo que pasa es que con el neperiano lo hacemos directo. La derivada de coseno de pi medios x es menos seno de pi medios x por la derivada de la función interna. No se olviden de la función interna. La derivada de pi medios por x. Muchachos, no apliquen cociente aquí. Esto es pi medios por x. Pi medios es una constante que está multiplicando. Entonces, la misma constante por la derivada de x, que me daría pi medios porque la derivada de x da 1. Ok, y entonces aplicamos doble C, esta expresión que tengo aquí se transforma en esta, por lo tanto me queda límite cuando x tiende a 2, el signo menos se simplifica, este 2 pasa al numerador y queda seno de pi x sobre 2 por 2 menos x por pi. Y ya evaluamos, si x tiende a 1, pi medios por 1 entre 2 da pi medios, seno de pi medios da 1, 2 menos 1 da 1, por lo tanto queda 2 sobre pi. Eso es igual al neperiano de L, despejamos L, L es E elevado a 2 sobre pi. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de 2 menos x por elevado a la tangente de pi x sobre 2, da E elevado a 2 sobre pi. ¿Alguna pregunta? Ay, otra lámina repetida. Yo como que estaba dormido cuando monté esto. Ejemplo 4. Vámonos al ejemplo 4. Dice, límite cuando x tiende a infinito de seno de 1 sobre x elevado a 1 sobre neperiano de x.
Si x tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, seno de 0 tiende a 0. Si x tiende a infinito, neperiano de infinito tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Por lo tanto, tenemos una indeterminación 0 a la 0. Igual, los dos pasos de siempre, igualamos a L. Este paso no lo pueden obviar, ¿ok? Igualamos a L, aplicamos logaritmo a ambos miembros, el logaritmo entra dentro del límite, al entrar dentro del límite, aquí tengo un error, me salté. Al entrar dentro del límite, este exponente puede bajar, entonces quedaría neperiano de seno de 1 sobre x, que es lo que tengo aquí, por 1 sobre neperiano de x, que lo estamos poniendo directo. Neperiano de seno de 1 sobre x entre neperiano de x. ¿Ok? Me salté el paso de bajar ese exponente. Lo puse directo. Cuando evaluamos, seno de 1 sobre infinito tiende a 0. Seno de 0 tiende a 0. Seno de neperiano de 0 tiende a infinito. Porque no es 0, se aproxima mucho a 0. Y aquí, neperiano de infinito tiende a infinito. Indeterminación infinito sobre infinito. Aplicamos L'Hopital. La derivada del logaritmo de seno de 1 sobre x, la pongo directa. En el denominador el argumento, seno de 1 sobre x. En el numerador, la derivada de seno de 1 sobre x. La derivada de seno de 1 sobre x, coseno de 1 sobre x, por la derivada interna. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Okay? Lo puedo ver como potencial. 1 sobre x lo escribo como x a la menos 1. Cuando derivo me da menos 1 por x a la menos 2, que al transformarlo queda como menos 1 sobre x cuadrado. En el denominador neperiano de x, su derivada 1 sobre x. Ok, ya aquí aplicamos la regla del L'Hopital. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos doble C y simplificamos. Cuando aplico doble C, atención. Cuando voy a aplicar doble C, lo primero que hago es el trabajo del signo. Menos entre más me da menos, por eso está ese menos ahí. Y al aplicar doble C, este señor seno pasa a multiplicar seno de 1 sobre x, queda multiplicado por 1 sobre x en el denominador. Pero este 1 sobre x lo puedo simplificar con 1 sobre x cuadrado. Y me queda 1 sobre x en el numerador. Es decir, la simplificación que hice ahí, que la hice con toda la intención para que se me facilite el paso siguiente, es esta que voy a explicar aquí. Lo que tengo allí, dejé el menos afuera, es 1 sobre x al cuadrado entre 1 sobre x. Y al simplificar me queda 1 sobre x en el numerador. ¿Ok? Al quedar esa 1 sobre x en el numerador, ya vamos a ver por qué me conviene hacerlo de esa forma. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Voy a poner el puntero. ¿Qué es lo que ocurre? Me detengo aquí y analizo qué pasa. Si x tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Coseno de 0 no tiene ningún problema. Coseno de 0 me da 1. En este caso, 1 sobre infinito tiende a 0 y seno de 1 sobre 0, de 1 sobre infinito que tiende a 0, da 0. Este señor con este señor producen una indeterminación 0 sobre 0. Por eso volvemos a aplicar teorema de límite. Separo en el producto de dos funciones, esta no tiene problema, me dio menos 1, y esta que está aquí me da 0 sobre 0. En este punto nosotros podemos trabajar de dos maneras. Una primera forma, podemos hacer el cambio 1 sobre x igual u. Si hago el cambio 1 sobre x igual u, pues eso nos daría que u tiende a 0 y aquí nos daría u sobre seno de u. Llegaríamos al límite fundamental que estudiamos en cálculo 1. Si u tiende a 0, u sobre seno de u da 1. Esa es una forma muy rápida de hacerlo.
Y otra forma es en ese punto volver a aplicar L'Hopital, ¿ok? Allí la persona que resuelve decide cómo lo quiere trabajar, ¿ok? En este caso yo opté por la vía de volver a aplicar L'Hopital, pero la vía del cambio de variable es perfectamente válida y es más rápida, ¿ok? Entonces aplicamos L'Hopital, la derivada de 1 sobre x me da menos 1 sobre x cuadrado en el denominador. La derivada de seno de 1 sobre x me da coseno de 1 sobre x por menos 1 sobre x cuadrado. Ese menos 1 sobre x cuadrado se simplifica. Si x tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Coseno de 0 da 1. Por lo tanto, me quedaría menos 1 el resultado de ese límite. Despejamos L. L va a ser igual a E a la menos 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de seno de 1 sobre x elevado a 1 entre el neperiano de x, me da 1 sobre e. ¿Hay alguna pregunta con este ejemplo? Disculpe, yo tengo una pregunta. En la lámina anterior, ¿qué se Ajá. hace? O sea, ¿cómo se trabaja el signo cuando vas a hacer la propiedad del límite del producto para Aquí, quitar el coseno de 1 entre x? claro, haces la multiplicación de signos. Como esto es un producto, No, disculpe, ese no. El anterior, la lámina anterior. ¿a dónde aquí? No, ya me confundí. Ajá. Justamente la lámina anterior de la respuesta 4. La lámina anterior de la respuesta 4 es esta. Sí, sí, esa misma. ¿Cuál es el signo donde tienes duda? ¿De aquí para acá? Cuando tú tienes menos coseno de 1 entre x por 1 entre x sobre Aquí. el seno de 1 entre x. Claro, aquí está, mira. Ve esta expresión. Todo esto, lo que estoy marcando con el puntero, es la derivada de lo que tengo en el numerador, ¿sí? Y 1 sobre x es la derivada de lo que tengo en este denominador, neperiano de x, ¿ok? Entonces, lo primero que hago es trabajar el signo. ¿Cómo trabajamos signo? Aquí hay un producto más coseno de 1 sobre x por menos 1 sobre x cuadrado. Es un producto, entonces multiplico los signos. Más por menos me da menos. Entonces, al ser negativo, yo ese menos lo puedo poner fuera de la raya de fracción. Porque recuerda que cuando tú tienes una fracción, ¿sí? No importa quién sea negativo. Si el negativo lo tiene el numerador o si el negativo lo tiene el denominador, pues hacemos la operación de signos, más entre menos o menos entre más, y ese signo menos se puede atribuir afuera de la fracción. ¿Me sigue? Sí, Entonces sí. eso fue lo que yo hice ahí. ¿Cómo? En el denominador, aquí, déjame poner el puntero, dame un segundo. Aquí, esto es positivo, este es positivo, el único negativo es este señor. Cuando yo haga más por menos, me da menos, pero este positivo y este también. Entonces ya yo sé que eso me va a dar negativo. Entonces pongo el menos fuera de la raya de fracción. Y me quedo trabajando con este señor sin el signo, porque ya lo puse afuera, el seno de x y 1 sobre x. Y entonces hago la simplificación correspondiente. Es decir, cuando yo trabajo ahí con la expresión matemática, déjame volver a compartir la pantalla para podértelo explicar. Como yo puse el signo afuera, y cuando aplico doble C, esto me está quedando así. Mira, coseno de 1 sobre x que está multiplicado por 1 sobre x cuadrado, que lo puedo escribir así, de acuerdo a lo que aprendimos en matemática básica, y en el denominador me queda seno de 1 sobre x por 1 sobre x. ¿Lo ves? Entonces este señor yo lo puedo tachar con este señor. Y entonces lo que me va a quedar es coseno de 1 sobre x por 1 sobre x dividido entre seno de 1 sobre x con el menos afuera. ¿Ok? Que es lo que puse directo
en esta expresión. Que lo puse directo aquí, ¿ves? Entonces este señor no tiene problema porque cuando el ángulo da 0, el coseno vale 1 y el problema me lo están generando este y este. Por eso lo expreso a él así. Ahora sí quedó claro. Sí, sí, claro, gracias. De nada. Entonces vámonos al quinto ejemplo. En el quinto Profe, ejemplo, dígalo. yo tenía una pregunta porque en el momento que usted estaba explicando algo de un cambio de variable no tenía buen internet. Entonces, Ajá. cuando volvió la conexión, usted estaba diciendo que o se podía aplicar L'Hopital de nuevo o se hacía un cambio de variable. ¿Cómo es Ajá. eso? Porfa. Ya te lo explico. Con el cambio de variable es muy rapidito. Porque nuestro problema es resolver este límite, ¿sí? Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x entre seno de 1 sobre x, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos 1 sobre infinito, ahí se está produciendo una indeterminación 0 sobre 0, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes volver a aplicar L'Hopital o tú aplicas cambio de variable. Tú dices, no, yo no voy a aplicar L'Hopital, yo voy a trabajar con un cambio. 1 sobre x lo llamo u. Si tú cambias la variable, tú tienes que cambiar toda la expresión. Entonces, ¿qué le pasa a u cuando x tiende a infinito? 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces, este límite se te convierte en el límite cuando u tiende a 0, donde tengo 1 sobre x, pongo mi cambio u entre seno de u. ¿Sí? Y u entre seno de u, cuando u tiende a 0, es el límite fundamental, nos da 1. Entonces esa es la otra forma de resolver ese límite. En vez de aplicar otra vez L'Hopital, lo haces por cambio de variable y obtienes el límite fundamental que estudiaste en cálculo 1, el límite trigonométrico fundamental. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. De nada. Ok, vamos a seguir entonces. Ok, el ejemplo 5. Límite cuando x tiende a infinito de x elevado a e entre 1 más neperiano de x. Cuando evaluamos si x tiende a infinito, pues nada, da x tiende a infinito. Y aquí, si x tiende a infinito, neperiano infinito tiende a infinito, un número entre un valor que tiende a infinito tiende a 0. ¿Ok? Constante entre infinito tiende a 0. Y al revés, un número entre un denominador que tiende a 0, pues eso puede ser más infinito o menos infinito dependiendo de los signos, ¿ok? Como lo aprendimos en cálculo 1. Entonces los dos pasos de siempre, igualamos a L, aplicamos logaritmo, el logaritmo entra dentro del límite. Eso me permite bajar este exponente, lo bajo a multiplicar y entonces de una vez me queda E que multiplica al neperiano de x, porque la base es x, entre 1 más neperiano de x. Lo puse directo, ¿ok? Cuando evaluamos aquí hay un infinito sobre infinito. Es una constante que está multiplicando, la podemos sacar por propiedades del límite. Acuérdate, el límite de una constante por una función, la misma constante por el límite de la función. Y entonces derivamos numerador y denominador, la derivada, porque esto es infinito sobre infinito, la derivada de neperiano de 1 sobre x da 1 sobre x, la derivada de 1 da 0, más la derivada de neperiano de x que da 1 sobre x, se simplifica y eso da 1. Por lo tanto, E es igual al neperiano de L, L es E a la E. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de x elevado a E entre 1 más neperiano de x es igual a E a la E. ¿Ok? Ay, yo no sé qué pasó aquí, mira otra vez la mitad. Que cuando yo estaba montando esta presentación, ella me dio error y error.
tuve problemas con el PowerPoint. Tengo un montón de láminas repetidas. Yo lo arreglo antes de mandárselos a módulo 7. El ejemplo 6. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x elevado a 1 sobre x cuadrado. Evaluando se obtiene 1 al infinito. Aquí muy importante, muchachos. Fíjense qué pasa. Si yo evalúo, aquí me da, pongo donde tengo x, pongo 0. Seno de 0, 0, entre 0. Ups, ¿qué está pasando aquí adentro? Aquí adentro hay una indeterminación 0 sobre 0. Cuando en la base haya una indeterminación, ustedes primero la resuelven aparte, a ver qué pasa. Porque si esto aquí adentro me hubiese dado 8, 8 al infinito no es indeterminado, da infinito. Y si aquí adentro me hubiese dado un cuarto al infinito no es indeterminado, tiende a 0. Entonces, si aquí la base da indeterminada, ustedes primero resuelven a ver qué pasa allá adentro. Una vez que reconocen qué pasa, la trabajan tal cual ella está originalmente, sin modificación. Pero primero hay que reconocer si hay o no hay indeterminación. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que cuando yo analizo esta base, pues la base es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Ese es el límite trigonométrico fundamental que estudiamos en cálculo 1 y eso da 1. Por lo tanto, da 1, tiende a 1. Sabemos que cuando hablamos de límites son tendencias, ¿ok? Se aproxima mucho, 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 solo que decimos ligero tiende a 1. Por lo tanto, aquí se está generando una indeterminación 1 al infinito, ¿ok? Entonces, trabajamos esa expresión tal cual ella está. No podemos cambiar esto por 1, ¿ok? No lo podemos cambiar. Ahora, si esto hubiese tendido a 8, yo aquí no tengo nada que hacer. 8 al infinito da infinito. Si esto hubiese tendido a un cuarto al infinito tiende a 0, ¿ok? Da 0, ¿ok? Bueno, trabajamos esto tal cual está. Lo igualamos a L, nuestros dos pasos de siempre. Aplicamos logaritmo neperiano a ambos miembros y bajamos ese exponente a multiplicar. Por lo tanto, esto se convierte en límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado por el logaritmo neperiano de la base, de esa base. Logaritmo neperiano es seno de x sobre x. ¿Ok? Trabajamos eso para que se convierta en un cociente. En los dos ejemplos anteriores ese paso lo puse directo, me salté este y lo puse como límite cuando x tiende a 0 de neperiano de seno de x sobre x entre x cuadrado. Cuando evaluamos aquí, esto tiende a 1, ya sabemos, neperiano de 1 tiende a 0, esto tiende a 0, por lo tanto hay una indeterminación 0 sobre 0. Aplicamos L'Hopital. Derivamos el numerador, la derivada del logaritmo de esa expresión. Es 1 entre la expresión por la derivada de esa expresión. 1 entre el argumento por la derivada del argumento. O si lo queremos poner directo, en el numerador la derivada del argumento, en el denominador el argumento. ¿Ok? Yo aquí no lo puse directo porque es muy engorroso. Fíjense que invertí la fracción, porque si yo pongo 1 entre seno de x sobre x, pues 1 entre seno de x sobre x, cuando aplico doble c, me queda x sobre seno de x, por la derivada de esa expresión. Entonces esto sería la derivada de seno de x, que me da coseno de x, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que me da 1, por el numerador sin derivar, da seno de x, entre el denominador al cuadrado. Todo eso dividido entre la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado la tengo aquí, que me da 2x. ¿Ok? Ya aquí hicimos nuestra primera aplicación del L'Hopital. Luego, ¿qué hacemos? Pues la primera cosa, fíjense. Vemos que esta x con esta x se simplifica, esta señora con esta señora. Este 2 es una constante que está multiplicando en el denominador, lo puedo sacar como un medio del operador límite. Y entonces como esta x y esta x se simplificó y eso lo transforma en un medio, él queda fuera del límite y la fracción que me queda es esta señora multiplicado por seno de x. Entonces sería x por coseno de x menos seno de x dividido entre x cuadrado por seno de x. ¿Ok? Cuando evaluamos aquí, vemos que para